Momento de iniciar el programa de A la Medida. Mi nombre es Andrés Estrada. En sustitución de nuestra compañera Sandy Monroy, los acompañaré en el análisis junto al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, ¿cómo está? Feliz noche. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los amigos en casa. Honor estar con ustedes. Tendremos el análisis de las noticias nacionales más importantes y también vamos a tener las noticias internacionales que han marcado la jornada. Y a continuación, nuestros titulares. Polémica por iniciativa de ley 6076. Exploramos los argumentos a favor y en contra de la propuesta para fortalecer a las fuerzas de seguridad y del Ejército de Guatemala. Propietaria de perros señalada de homicidio culposo. Mujer capturada luego que sus perros mataran a una mujer. Autorizan antorchas y desfiles. Tradicionales actividades de independencia se retomarán tras una suspensión por la pandemia. A prisión preventiva. Avanza proceso contra señalado de asesinar a un hombre en el interior de un bar de la zona 11 capitalina. Sentenciado por violación. Guatemalteco encontrado culpable en el estado de Filadelfia, Estados Unidos. Declaran testigos de la defensa. Continúa el desarrollo del debate oral y público en el caso por defraudación aduanera, La Línea. El diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación, indicó que continuará en análisis la iniciativa 6076, pues lo que busca es garantizar los derechos humanos tanto de la población como de los miembros de las fuerzas de seguridad. La iniciativa de ley la han criminalizado en el tema de que está en contra de los manifestantes, lo cual es totalmente falso. Se defiende los derechos constitucionales en primer lugar, se garantizan los derechos humanos de los manifestantes y de las fuerzas de seguridad, y por otro lado se le da el respaldo de garantías procesales a las fuerzas de seguridad para que puedan combatir crimen organizado, para que puedan ser respetados, para que puedan garantizarse también la seguridad de los guatemaltecos. O sea, yo creo que fue sacado de contexto en un momento en donde existía convulsión por parte de tantas cosas que se vivían, pero la iniciativa continúa en discusión y es una iniciativa buena para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. España señaló que ya se conocen de algunas enmiendas que serán presentadas al momento en que la ley se debata en el Pleno. Existen algunas propuestas de enmiendas que se han presentado por algunos diputados en diferentes aspectos. Existen algunas recomendaciones con respecto al tema de inconstitucionalidades que se pueden dar. Pasarán las que tengan los consensos. Existen modificaciones en el tema gramaticales, algunas que yo he visto. Existen algunas otras enmiendas que quieren meter algunos otros temas también de interés de tema de seguridad del país. Surge polémica por una nueva iniciativa de ley. Esta es la iniciativa de ley 6076, ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, licenciado Clavería. Empecemos por lo más básico al analizar esta ley. ¿Es necesaria? ¿Usted qué cree, licenciado? Yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer una diferenciación que no se está haciendo. Una cosa es actuar en contra de una manifestación pacífica, claro, que pueda desarrollarse normalmente, y otra cosa es actuar en contra de la criminalidad organizada. Pero le pregunto si es necesaria porque, mire, hay que tomar en cuenta que en septiembre de 2020, desde septiembre de 2020, están vigentes los protocolos de actuación policial para garantizar el derecho de reunión y manifestación pública. Y también está la Orden General 11-2019 de la PNC, que establece cuáles son los estándares de acción ante este tipo de situaciones, del uso de la fuerza, lo establece. E incluye también al Ejército, a las AAS, al sistema penitenciario. No, Andrés. ¿Por qué es necesario más? No. Una cosa es una orden, claro. Una cosa es una orden policial y otra cosa es una ley. El problema acá es que la policía y el ejército tienen que enfrentar muchas veces la criminalidad organizada y en muchos de los casos los policías son puestos a disposición de los tribunales de justicia por violaciones a los derechos humanos cuando están combatiendo criminalidad organizada.
no tienen el respaldo ni siquiera de las propias instituciones porque no tienen abogados que los puedan defender. Por lo tanto, yo creo que son dos cosas distintas. Yo entiendo el tema político, lo entiendo perfectamente bien y pues algunos grupos creen que se les está afectando. Yo lo veo desde el punto de vista de la criminalidad organizada. Y el mejor ejemplo lo tiene usted en Nahualá, cuando fue la primera vez que ingresa la policía y que mataron varios policías. Y simple y sencillamente la policía no pudo repeler los ataques porque el precio hubiera sido que los que hubieran quedado vivos se hubieran ido presos. Pero ese es el actual proceso. O sea, no es que no puedan hacerlo, pero claramente después de que un agente de la PNC acciona su arma, el proceso debido es que vaya todo el proceso ante la ley. Sí pueden hacerlo. El respaldo es para que no vayan a prisión. No, claro, pero bajo nuestras leyes actuales, así como están las cosas ahora, van a prisión. Pueden hacerlo. Claro, van a prisión porque es el proceso. Van a prisión, pero es que el precio es que la gente no sabe qué es lo que pasa. No solo van a prisión, les suspenden sus salarios. No los asesoran, ni los apoyan, ni los ayudan, ni a la policía, al ejército, y los dejan a la mano de Dios. Claro. Y esos gastos los tiene que asumir el policía. Ahora, ¿qué policía o qué miembro del ejército va a enfrentar la criminalidad organizada cuando sabe que efectivamente no tiene ningún privilegio ni prebenda por enfrentarlo, sino que al contrario, el precio es irse a prisión, perder su salario, perder su puesto de trabajo y tener que pagar abogados? Ok, vamos paso por paso. Ya establecimos que la ley es necesaria porque es necesario elegir cómo es el uso de la fuerza, que no solo se quede en una orden general, que no solo se quede... Claro, una orden general no tiene ninguna validez legal. Ok, quedamos en eso. Vamos por pasos. Esta ley pone en el mismo plano tanto a la PNC como al Ejército, a la SAAS y a la Guardia Penitenciaria. ¿Es esto lo correcto? Tener a la PNC y al Ejército igual y no tener estos protocolos diferenciados, o si en tal caso una ley diferente, porque también hay que hacer la diferencia, licenciado, que el actuar de la PNC, el rol de la PNC es diferente al actuar y al rol del Ejército. Pero le voy a explicar cómo funcionan los operativos. El problema es cuando la gente no entiende cómo funciona un operativo policial o un operativo militar. Cuando el ejército enfrenta en el área rural a la criminalidad organizada, hay muertos. Y tiene que tener una ley que los proteja igual. Porque si no tienen una ley que los proteja igual, va a pasar lo que pasó con el coronel Chiroy en Alaska, que tuvieron un ataque y sin embargo estuvieron 7 años presos, sin que hubiera un proceso y sin que se llegara a sentencia en su momento. Por lo tanto, debe de respaldarse a las instituciones de seguridad. Pero no es básicamente ponerlos entonces al mismo nivel. Esa separación que se hizo bajo los acuerdos de paz, de que todo lo civil sea únicamente de la PNC. Enfrentar en el área rural o en el área urbana a la criminalidad organizada es exactamente lo mismo. Es lo mismo que tiene que hacer el ejército, lo que tiene que hacer la policía. El respaldo legal es la clave. Es ¿cómo hacemos para respaldarlos? Yo no estoy hablando de las manifestaciones. Creo que la ley debe de irse a la CC, revisarla, hacerle las enmiendas que hay que hacer, pero sí se le debe respaldar tanto al ejército como a la policía. En el caso de la SAAS es distinto, cumple una función diferente. Ellos tienen a su cargo la seguridad del presidente de la República y del vicepresidente. Punto. Hasta ahí. Ellos pueden accionar armas de fuego, pero igual se les debe de respaldar a la hora de un enfrentamiento armado. Lo que usted no puede es dejarlos a la libre y que a ver cómo salen. Ahora hablemos un poco sobre las ambigüedades, porque usted lo dice muy bien, que hay que separar lo que es una manifestación, un derecho a la manifestación que está totalmente sagrado, lo podemos decir en nuestra Constitución política, y lo que es el ataque a la criminalidad. Sagrado si es de manera pacífica. Si es de manera pacífica, y si no hay vandalismo. Se cumple con los requisitos que establece la ley. Si no, no lo es. Claro, estamos claros en eso. Ahora, el problema es que echa la ley, echa la trampa. Y esta ley, y es uno de los argumentos, podría en algún momento utilizarse para justificar el uso de la fuerza ante una manifestación que sea pacífica o que esté haciendo algún tipo de vandalismo que no requiera ese tipo de fuerza. Por ejemplo, hacer algún tipo de pintas en los inmuebles. No estamos diciendo que sea correcto, para nada. Pero ¿justificaría, por ejemplo, hacer pintas el uso de un arma de fuego? No, pero
Entonces ahí es donde viene que podría tergiversarse en algún momento. No. Una es, usted utiliza la fuerza proporcional dependiendo del acto. Claro. Por ejemplo, Claro. si están haciendo pintas y cometiendo vandalismo, la policía puede utilizar gases lacrimógenos, puede utilizar batones, puede utilizar todo aquel equipo que no sea letal. Pero si hay un disparo de la contraparte, puede utilizar las armas de fuego. Pero mire lo que está diciendo. Si hay un disparo de la contraparte, pero la ley no dice eso. Artículo 6, aquí tengo yo Por eso la es ley, que, porque yo considero que tenemos que hacer un análisis serio basado en lo que dice la iniciativa de ley. Andrés, entonces, ¿qué es lo pero que escuche, usted quiere? licenciado, dice, Pero el entonces, personal de las fuerzas de seguridad pública y el ejército podrán hacer uso de la fuerza cuando se cumplan las circunstancias siguientes. Primero, que el uso de la fuerza sea estrictamente racional y necesario. Bueno. Estamos bien. Que el uso de la fuerza utilizada sea congruente y proporcional. La concurrencia de resistencia pasiva o activa que justifique el uso de la fuerza. Ese último inciso es clave. ¿Por qué? Porque dice que la concurrencia de resistencia pasiva o activa. Claro. ¿Qué pasa si usted está en una manifestación y le matan 5 policías? Claro. Con disparos de arma de fuego. O sea, Claro. la policía tiene que solamente recibir bala y caer muertos. Eso es lo que la policía debe hacer y el ejército. Pero ahí estamos hablando de una protesta violenta. Pero como le estoy hablando yo, el le estoy uso hablando de la fuerza es proporcional a la fuerza que utiliza la parte contraria. Siempre, en todos lados del mundo. Solo en Guatemala no se quiere ver así. Yo no estoy diciendo que se utilice la fuerza letal para disolver una manifestación. Claro. Pero lo que es claro es que la policía no puede poner muertos, ni el ejército solo va a poner muertos. Porque si de eso se trata, ¿quién va a salir a controlar? Claro, para terminar el análisis, licenciado. La legítima defensa es el artículo 11 de esta iniciativa de ley, pone la legítima defensa como parte de los policías y del ejército. ¿Es realmente esta figura de legítima defensa la que debería utilizarse con la PNC o el ejército? ¿Está correcto utilizar el concepto de legítima defensa? Sí, porque están actuando para defender su vida cuando enfrentan la criminalidad organizada. No sé si la figura es esa, pero exactamente. Pero sí creo que el objetivo que están pensando los legisladores es que efectivamente puedan responder a un ataque armado de igual manera o con mayor potencia. Claro. Solo en Guatemala es el único país del mundo donde dicen es que cuando se utiliza la fuerza no debe ser proporcional. Es el doble de la fuerza que se utiliza en cualquier lado del mundo, tanto en el ejército como en las policías. Solo aquí se cree que no. Ahora el argumento sobre la medida sustitutiva. La ley dice que a cualquier persona que en el legítimo ejercicio, a cualquier funcionario, agente de la PNC, del ejército, que en el legítimo ejercicio de sus funciones resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito, automáticamente obtendrá una medida sustitutiva de arresto domiciliario. ¿Es correcto que automáticamente se entregue esta medida sustitutiva? Automáticamente. Si ellos actuaron respondiendo el fuego ante la criminalidad organizada, sí. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente cuando uno ha tenido un problema de esa naturaleza, uno es doblemente víctima. Y un policía es triplemente víctima, porque encima de que tiene que irse a un tribunal a que le hagan un proceso y lo acusen de cualquier cosa, tiene que irse a una cárcel y el precio puede ser su propia vida. Por lo tanto, los funcionarios de policías y militares deben de ser cuidados y puestos con arresto domiciliario. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Así funciona en muchos lados del mundo. Sí, que no nos gusta, esos son otros 100 pesos, pero entonces la pregunta es, ¿quién va a salir a combatir la criminalidad organizada si no hay algún tipo de ventaja legal para que los policías y los miembros del ejército puedan estar tranquilos y actuar conforme la ley, pero con todo el poder que las armas de fuego dan en un momento de un enfrentamiento? Muy breve, licenciado. ¿Cree usted que esta iniciativa de ley podría hacer que nos vayamos al otro extremo que vemos, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde los policías usan mucho la fuerza y hemos visto muchos casos donde se ha utilizado fuerza letal incluso contra menores de edad de forma injustificada? Y en Estados Unidos sí tienen eso de que no se van a prisión los policías. Entonces, en muchas partes se siente como que tuvieran impunidad. Le voy a poner un ejemplo. Hace 2 meses se capturó a un menor de edad
que ha matado 14 gentes. Ahora, si la policía lo captura y les dispara, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo, aquí y en cualquier lado del mundo. Usted no va a ver si es menor de edad o si es mayor de edad. No le va a decir, me saca su certificación de menor de edad o me da su DPI. No, claro. Lo único que hace es actuar. Y ese muchacho ha matado, tiene 14 años o 16 años y ha matado 14 gentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De criminales altamente peligrosos, claro, como lo son las estructuras criminales que operan en el país. Bueno, esperamos que este análisis nos deje más claro cuál es la polémica alrededor de esta ley, y ya escuchamos, claro, las opiniones del licenciado Julio Rivera Clavería respecto a lo que acá se dice. Vamos a continuar con más información judicial sobre lo que está pasando con el presunto responsable de este asesinato que ocurrió dentro de un bar en la zona 11 capitalina. El pasado jueves 11 de agosto, en el interior de un bar ubicado en un reconocido centro comercial en la zona 11 de la ciudad capital, se registró un ataque armado que dejó un fallecido y 2 heridos. Una versión preliminar del hecho detalló que 2 hombres discutieron. Uno de ellos sacó un arma de fuego y la accionó en reiteradas ocasiones. En el lugar quedó sin vida Jorge Josué Ortega Chitumul. A pesar de la ayuda prehospitalaria que recibió de los bomberos, dejó de existir por la gravedad de las heridas. En el lugar se presentaron agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil. Consignaron a la Torre de Tribunales a Jovan Eduardo Juárez González como responsable de accionar el arma de fuego. En el juzgado de turno en el edificio judicial se aceptó la solicitud de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas que el detenido quedara en prisión preventiva y sea investigado por homicidio y homicidio en grado tentativa. El caso del procesado, Juárez González, se seguirá conociendo en el juzgado octavo penal. El 25 de octubre de este año se discutirá si el sospechoso podría enfrentar un juicio por homicidio y homicidio en grado tentativa. Un guatemalteco de 23 años que vive en Estados Unidos fue sentenciado por violación. Se trata de Melchor Hernández, que fue condenado por un incidente ocurrido el 1 de enero, cuando fue investigado por la policía de Nueva Filadelfia. La acusación dice que el compatriota obligó a su víctima a someterse por la fuerza y bajo amenazas. Como parte de un acuerdo de culpabilidad negociado, un cargo de violación fue desestimado. Hernández se declaró culpable y fue declarado culpable por la jueza Elizabeth Tomeikos, quien luego lo sentenció a dicha condena. Ella le dio crédito por el tiempo que cumplió en la cárcel del condado, donde estuvo recluido desde el 3 de enero. La juzgadora dijo que el guatemalteco estaba ebrio previo a la violación, pero el detestable acto lo hizo frente a un menor. El connacional tiene 3 condenas previas por conducir un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol y drogas y un cargo por un robo de un celular en Missouri. Al cumplir su condena será deportado a Guatemala. El pasado 2 de marzo, vecinos de la colonia El Granizo 3, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, dieron aviso a los cuerpos de socorro sobre una mujer de la tercera edad que había sido atacada por perros de raza Pitbull. Los paramédicos constataron que la mujer ya había fallecido. 32 Avenida B y 50 calle de la zona 7 con El Granizo 3. Vecinos de esta colonia han alertado a bomberos municipales indicando que en el interior de un domicilio se encontraba una persona solicitando auxilio, por lo que inmediato el Centro de Coordinación de Emergencias envía una unidad con técnicos en urgencias médicas para verificar de qué era lo que sucedía en el interior de este inmueble. Por lo que inmediato pues, los socorristas visualizan a 2 caninos de la raza Pitbull, los cuales estaban atacando a una persona de 70 años. Al momento, pues con ayuda de los vecinos se logra ingresar al domicilio donde se resguarda a estos caninos y se deja en el interior de un cuarto. Al momento de evaluar signos vitales de esta persona, lamentablemente ya se encuentra fallecida. Dando seguimiento a esta situación, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal del municipio y departamento de Guatemala ordenó la aprehensión de Evelyn Marisela Martínez Gamarro, de 37 años de edad, por la posible comisión del delito de homicidio culposo al ser la propietaria de los 2 perros Pitbull que atacaron a la septuagenaria.
La captura se concretó por medio de una diligencia de allanamiento realizada la mañana de este miércoles 17 de agosto en un inmueble ubicado en la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco. Efectivamente, desde que ocurrió el hecho el 2 de marzo de este año en la zona 7 de esta capital, pues Policía Nacional Civil asigna o designa equipos de investigación. La sección contra femicidios realiza las entrevistas correspondientes, las investigaciones en cuanto al caso. Y precisamente este día se realiza una diligencia de allanamiento, inspección y registro en un inmueble ubicado en la colonia 1 de Julio en la zona 5 de Misco. Acá se realiza la detención de Evelyn Marisela Martínez Gamarro, de 37 años. Acá se le da cumplimiento precisamente a una orden de aprehensión en su contra sindicada del delito de homicidio culposo, orden emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, con fecha 11 de agosto. En seguimiento a este caso, se presume que esta persona pues, es la dueña de los animales que atacaron en su momento a la víctima que resulta ser abuela de la ahora capturada. Policía Nacional Civil le dio seguimiento y es así como este día, pues también le da cumplimiento a esta orden de aprehensión y pone a disposición de juez competente a la sindicada, donde deberá solventar su situación legal. La sindicada fue llevada a los tribunales de justicia. La captura llamó la atención de la población, ya que con anterioridad se han registrado casos en donde perros pitbull han atacado a personas generando lesiones serias y no se han procesado a sus propietarios. Un dramático caso en el cual la dueña de los perros está entonces siendo procesada por, básicamente, estos perros luego que mataron a esta mujer mayor. Licenciado Julio Rivera Clavería, ¿es realmente este delito, homicidio culposo, el que hay que aplicar en este caso? ¿Es justo que esta mujer esté siendo procesada por homicidio culposo? Es el que encaja, Andrés, porque efectivamente ella es la propietaria de los perros, ella es corresponsable. Si yo tengo perro, yo soy corresponsable del actuar de mi perro, porque yo le puedo enseñar o a ser manso o a ser extremadamente bravo. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala? La gente no se da cuenta que hay razas de perros que usted no los debe de tener si primero no los entrena, no les da un entrenamiento constante. Segundo, no los castra. Porque cuando usted castra a un animal, bajan su nivel y su temperamento. Yo tengo amigos que tienen pitbull castrados y esos perros no son ningún problema. El problema es cuando usted tiene perros que no ha castrado y los entrena para ser violentos, bravos, que hasta los ponen a pelear en Guatemala. Claro, y mire qué dramático este caso, claro, porque a quien mataron los perros fue a la abuela de la mujer que está siendo procesada, o sea, fue dentro de la misma familia, dentro del mismo círculo familiar, no fue un extraño, no fue que lo llevaron al parque, porque hemos visto casos de perros que van al parque y atacan a alguien, no, fue dentro de la misma vivienda. Es que es una tragedia, pero la verdad es que la corresponsabilidad es bien importante de plantearla, Andrés, porque si usted tiene una mascota, usted tiene que entender que usted es corresponsable del actuar del animal, de verdad. Y la gente en Guatemala quieren tener mascotas, pero no se quieren hacer cargo de ellos. Y por eso es que platicábamos fuera de cámara de la Ley de Protección Animal, que usted va a hacer, me imagino, un resumen en el que efectivamente debería esa ley funcionar. Empezando por la Unidad de Bienestar Animal, que funciona en el MAGA, en el Ministerio de Agricultura, que no sirve absolutamente para nada. No, y es la encargada. Revisemos qué dice la ley de Bienestar Animal. En 2003 se aprobó la Ley para el Control de Animales Peligrosos, el decreto 22-2003. 10 años después, imagínense, en 2003 fue promulgada la ley. 10 años después llegó el reglamento que busca establecer un control sobre estos perros que son considerados peligrosos. Ahora, el problema ahora, muchos años después, imagínense, 2003, 2013, ahora, es que no hay recursos para que la aplicación del reglamento sea viable, principalmente en el registro de la colocación de microchips. Y veamos otras cosas que dice este reglamento de animales peligrosos. Hay que tramitar una licencia. Sí. El dueño debe especificar el lugar de la permanencia del animal y su raza, mire.
Obliga a adquirir un seguro de responsabilidad civil de hasta 100,000 quetzales para cubrir daños a terceros que puedan ser causados por el animal. Obliga a los dueños a someter a los animales a pruebas de socialización para demostrar que no poseen signos evidentes de agresividad. Y los perros de razas consideradas peligrosas deberían tener un microchip que tenga los datos personales del dueño del animal y que sería colocado en el tejido subcutáneo de la nuca, una medida que busca deducir que lo que estamos hablando ahora, los responsables de cada caso. Mira el montón de provisiones, obligaciones que están en estos momentos vigentes, pero se cumplen. No. Entonces, ¿para qué hacemos leyes? ¿Para qué ponemos reglamentos? Eso es lo mismo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo. Yo creo, Andrés, que el problema aparte del tema de la unidad de bienestar animal, que debería realmente de funcionar, porque recursos hay en el Ministerio de Agricultura. Se trata de dárselos para que efectivamente funcionen y controlarlos para que hagan su trabajo. El problema, cuando uno tiene este tipo de animales, es que muchas veces los dueños son más agresivos que los propios animales. Claro. Y entonces esa agresividad se traslada. Es impresionante, pero es cierto lo que le estoy diciendo. Y los entrenan para pelear, los entrenan para ser agresivos, los entrenan, pero no tienen perros, no son mascotas con las que usted pueda convivir o su familia pueda convivir. Y esos son las tragedias que se viven por no entender que un perro también puede ser mortal si efectivamente usted no lo educa y no le enseña desde pequeño. Ahora, en forma muy general, podríamos ver como dos situaciones que ocurren cuando hablamos de estos perros peligrosos. Uno, estas personas que utilizan a los perros, licenciado, como usted bien lo decía, los hacen agresivos, los ponen a pelear, básicamente los crían para que tengan esa agresividad, ya sea porque los quieren tener como una forma de seguridad o muchas veces, lastimosamente, por puro entretenimiento. Así es. Pero también existen otros casos donde pareciera que la agresividad del perro se da por pura negligencia. Tal vez no es que el dueño quiera que el perro sea agresivo, pero lo tienen en un espacio pequeño. Usualmente estos perros peligrosos tienen que estar en un espacio grande. Los tienen amarrados todo el día, no los sacan a pasear, no les dan tal vez la comida en sus horas. Y todo eso hace que el perro se vuelva más agresivo. ¿Qué hacer con esas personas? Porque pueden argumentar, bueno, ¿yo qué puedo hacer si no tengo espacio en mi casa? Pero entonces que no tengan perros. ¿Y si ya lo tengo? Pero si ya lo tiene, pues habrá que buscar alternativas, refugios o lo que sea. Pero lo importante es que la gente también, que se ponga en práctica esa ley de protección animal, porque ahí hay multas para la gente. Pero mire, ahí viene otro problema. La ley dice que hay que tener un seguro obligatorio de hasta 100,000 quetzales. Eso es dinero. Muchas personas pueden argumentar que no tienen el dinero para tener ese seguro. ¿Para qué compran esos perros? Es que mire, si yo quiero tener un perro y yo tengo un apartamento pequeño, yo voy a tener un perrito pequeño. Claro. Pero no voy a tener un pitbull, un rottweiler o cualquier otra raza, pero de pastor alemán, perros de guardianía, que usted sabe que tienen que tener un entrenamiento, que como usted muy bien dice, tienen que tener terreno, tienen que tener todo, porque necesitan desfogar toda esa energía. Entonces es muy complicado. Yo creo que la gente tiene que pensar antes de agarrar un perro, pensar mucho en su casa, lo que tienen de espacio y sobre todo pensar en su familia, porque no es nomás de agarrar un perro y llevarlo a la casa. Hay que saber qué clase de perro vamos a tener, cómo lo vamos a entrenar y hay que castrarlos desde un inicio. Licenciado, entonces, básicamente este caso es realmente un llamado de atención y una advertencia para todos los dueños de perros peligrosos, porque ahora vemos este caso, pero podría ser en cualquier momento otra persona que se involucra en un tipo de ¿Se recuerda el caso de Amatitlán? Claro. Ese es un buen ejemplo. Una persona llegó a rescatar un pitbull y el pitbull casi le quita el brazo. Es decir, uno tiene que entender que hay gente que es irresponsable, totalmente irresponsable para tener este tipo de perros. Y desgraciadamente este tipo de perros lo tienen gente que no lo deberían nunca de tener. Bueno, habrá entonces que tener mucho cuidado con los perros peligrosos. Ya estamos viendo que pueden existir estas repercusiones penales y, licenciado, que la ley se cumpla. Pues sí.
Ok, vamos con más información. Volvemos a los tribunales de justicia para hablar sobre el caso La Línea, ya que los jueces de este juicio por defraudación aduanera, el caso La Línea, escuchan a los testigos que propuso la exintendente de aduanas, Claudia Méndez. Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, la exfuncionaria Claudia Méndez integró una red criminal aduanera que defraudó al Estado de Guatemala por 28 millones de quetzales. El dinero ilícito fue captado en 3 aduanas del país a través de cobros ilegales que fueron exigidos a los importadores y comerciantes para agilizar el ingreso de los contenedores con sus mercaderías. En la continuación del debate oral y público, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B escucharon las declaraciones que hizo un testigo de descargo que propuso Claudia Méndez. En la continuación del debate oral y público, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B escucharon las declaraciones que hizo un testigo de descargo que propuso Claudia Méndez. El abogado defensor Óscar Poroj interrogó al testigo de su patrocinada, la exintendente de aduanas. Un colaborador eficaz del proceso detalló que por agilizar el ingreso de encomiendas en una semana lograron reunir 150,000 quetzales. La mayoría de procesados, entre estos el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, declararán ante las juezas de mayor riesgo para contar su versión de los hechos y cómo, según ellos, nunca se integró una red criminal que buscó beneficio económico, como lo sostiene la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Este 17 de agosto el juicio cumplió 8 meses de desarrollarse en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. A través de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer la resolución de la solicitud de retiro de antejuicio número 137-2022 en contra de Joaquín Romeo López Gutiérrez, magistrado vocal 1 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevención Social, el cual fue admitido tras recibir la mayoría de votos. Según el Ministerio Público, solicitó el retiro de antejuicio debido a que existen indicios de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito. Luego de 2 años de suspensión de actividades masivas como medida de bioseguridad ante la pandemia COVID-19, Gobernación Departamental confirmó que se tienen programadas algunas actividades tradicionales de la Fiesta de Independencia, dentro de ellas las caminatas con antorchas y los desfiles escolares. Pues estamos organizando y planificando todo para que regresen las antorchas este año y de igual forma el desfile cívico escolar, que ya nos encontramos en planificación y organización junto al Ministerio de Educación en conjunto con la DIGEF. Gobernador, ¿cuántas bandas aproximadamente son las que se inscriben o participan dentro de estos desfiles propios de la Independencia? Bueno, ahorita el Ministerio de Educación está realizando la convocatoria, la invitación a las instituciones públicas y privadas que deseen participar en el desfile cívico escolar y nosotros esperamos una participación de más de 50 bandas que estarán desfilando el 15 de septiembre. En cuanto al desfile propio que se hace frente al Palacio Nacional de la Cultura, este sí se realizará porque habrán algunos otros desfiles autorizados por el Ministerio de Educación, pero el del Palacio, ¿tienen ustedes pues la notificación si se realizará o no? Sí, lo que tenemos hasta el momento conjunto con el Ministerio de Educación es ya la autorización para poder realizar el desfile cívico escolar que estará pasando aquí por enfrente del Palacio Nacional y encaminándose sobre toda la Sexta Avenida hasta llegar al Estadio Doroteo Guamucho. El gobernador departamental indicó que aún están definiendo los protocolos de bioseguridad que se deberán implementar en las distintas manifestaciones de fervor cívico. 2022, año en que después de esta suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19, volveremos a ver estas tradicionales actividades de independencia, licenciado Clavería. ¿Es el momento justo? ¿Es realmente el mejor momento para retomar estas actividades? Ve, Andrés, yo lo único que puedo asegurar es que las concentraciones masivas ya se llevan a cabo en Guatemala sin ninguna restricción. Por lo tanto, las restricciones son de derecho, pero no de hecho.
¿Para qué va a restringir usted una conmemoración como la del 15 de septiembre, en donde la gente puede ir a ver a sus hijos desfilar, los niños quieren desfilar, los jóvenes quieren desfilar? Entonces creo que hay que hacerlo ya de verdad. Pero la pregunta se mantiene porque, aunque es cierto de que si vamos a las calles, ya no hay eventos masivos, hay conciertos, idas a la playa, un montón, un sinfín de actividades. Los restaurantes están llenos, cerrados, sin ventilación alguna. Pero aún así, creo yo que la pregunta es válida. ¿Es prudente que desde las autoridades se digan, bueno, sí, hagamos eventos masivos? ¿Es prudente? No, yo creo que no es prudente porque el COVID todavía está. Y viene también la amenaza de la viruela símica. Por eso, pero al final la gente no cumple con las restricciones, porque no se imponen las multas o se ponen en marcha los procesos que se deberían de haber puesto en marcha desde un inicio. Y entonces, ante esto, dos cosas. O cumplimos con la ley todos, o simple y sencillamente ya no sigamos con las restricciones y dejemos que la pandemia del COVID vaya pasando conforme el tiempo pues se pueda, y que la viruela del mono pues pase. Básicamente es peor si tenemos restricciones que no se cumplen. Así es. Es peor a que simplemente, bueno, intentemos organizar los eventos con las mayores medidas de bioseguridad y la mayor prevención que podamos. Eso, posiblemente, tal vez lo mejor será plantearle a los colegios que efectivamente se cumplan con todas las medidas de seguridad que se puedan para que efectivamente la gente, por lo menos los alumnos, no se infecten, y pedirle a todos los guatemaltecos que vayan con su mascarilla. Desde luego es muy difícil que la gente vaya con mascarilla, pero por lo menos que lo intenten para evitar más contagios. Ahora, veamos la evidencia, veamos los datos que hemos visto, porque ya tuvimos un primer ensayo, por decirlo así, de actividades masivas, y fue lo que ocurrió en Semana Santa. Sí. Se permitieron las procesiones, se permitieron las actividades en las iglesias, y actualmente los vemos en cada una de las ferias. Recientemente fue la feria de Misco, hubo procesiones, hubo actividades. La acabamos de tener, la feria de Jocotenango, hubo procesiones, hubo actividades. Después de Semana Santa, sí se vio un aumento de los casos. Incluso llegamos a tener el mayor número de casos registrados en 24 horas desde el inicio de la pandemia. Ahora, la gran diferencia es que estas actividades de independencia no son tan masivas como la Semana Santa. Son masivas, sí, pero no tanto. No. Y es únicamente 1 o 2 días, cuando la Semana Santa fue un día completo, más las actividades previas, las actividades posteriores. Así que se podría esperar razonablemente que el impacto debería ser mucho menor en el número de casos. Pero, ojo, seguiría existiendo un impacto. Yo por eso es que creo que es prudente llamar a la reflexión en el sentido que la gente se cuide. Pero hasta ahí, porque al final ya no se puede detener a la gente. Yo lo he visto ya desde hace rato. Y como usted muy bien lo dijo, la Semana Santa, la Feria de Misco, la Feria de Jocotenango, los conciertos masivos, y llegan miles. Mire, las discotecas que nunca dejaron de funcionar. Los restaurantes, los bares, todo el mundo llega, y además usted entra con mascarilla y lo ven raro ahora uno. Entonces, es decir, es al revés la cosa, la gente ya no la usa. Veamos un poco lo que ha pasado recientemente, porque durante los últimos 2 años de pandemia fueron suspendidas totalmente las actividades para conmemorar la independencia con el motivo de evitar contagios de COVID-19. Incluso fueron canceladas el año pasado las actividades que se tenían por el Bicentenario, para celebrar el Bicentenario. Actividades que incluían conciertos, desfiles, eran varias las actividades que se habían organizado, no se realizaron. Y también recordemos que este tradicional desfile cívico escolar, que cada 15 de septiembre recorre el centro histórico, no se realizó estos últimos 2 años. Si nos remontamos a lo que dice la historia y por qué es tan importante y tan querido en Guatemala este tipo de actividades, las antorchas representan el recorrido que hicieron los jinetes que llevaron la noticia de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las principales ciudades y provincias de la región en 1821. La primera conmemoración de este tipo fue la carrera de la Antorcha de la Independencia, que se efectuó en septiembre del 59, y posteriormente en el 64 se constituyó en una celebración oficial luego de una reunión de ministros de Centroamérica en 1964, quienes avalaron el proyecto, licenciado. Una tradición tiene historia. Claro.
años de realizarse, es muy querida por los estudiantes. Y por los guatemaltecos. Y por los guatemaltecos en general. Sí. Es momento. Sí, yo creo que hay que permitirlo. Ahora, de verdad. con el uso de la mascarilla, usted lo decía muy bien, que incluso en algunos momentos se puede ver hasta feo a las personas que utilizan mascarilla, ¿no? Sí, en algunos lugares es más común el que tiene mascarilla que el que no tiene mascarilla. Pero son de esas medidas que sí deberían de seguir realizándose. Y a mí me llamó la atención algo que ocurrió en la feria de Jocotenango, y es que las autoridades municipales pusieron estos lugares en los cuales uno podía ir a lavarse las manos, que tenían su jabón. O sea, esos son un tipo de medidas que deberían de explorarse para también tener durante estas actividades y que podamos estar lo más seguros posibles. Por eso, esa podrían ser algunas medidas que se pudieran implementar ahorita con el desfile. Es decir, que haya fuentes de agua para lavarse las manos constantemente, es decir, o gel, yo no sé, y que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud lo proporcione para que o anden enfermeras, algo tendrán que hacer para apoyar y ayudar para que no se transmita la pandemia del COVID, por lo menos como se transmitió después de la Semana Santa. Claro, que sí vimos un aumento bastante grande. Un incremento muy alto. Muy alto. Muy alto. ¿Por qué no se están cumpliendo las restricciones que están vigentes? ¿Por qué no se cumplen? ¿Qué pasa en la mente de los guatemaltecos para que no se cumplan? Guatemaltecos estamos conformados de otra forma. Es decir, en Guatemala lo que hay hoy es un gran irrespeto hacia la ley en términos generales y hacer lo que a mí se me plazca la gana sin importarme qué pasa con el resto de la gente. Y creo que eso es lo que sucede realmente. Desde luego, no estoy generalizando, pero una gran mayoría piensa así. Creo que por eso es que es muy oportuno que cuando se plantea una restricciones de esta naturaleza, sea como hicieron en Europa, como hicieron en otros lados del mundo, donde que efectivamente confinado. Claro. Y si usted salía, tenía que pagar una multa de no sé cuánto. Y de verdad la tenía que pagar. Pero aquí era solamente, si saliste, te la voy a poner la multa. Pero nunca se llegó a cumplir. Nunca se dio a cabo. También es un llamado a la conciencia de todas las personas que quieran participar en estas actividades, muy válidas después de 2 años de estar encerrados, de no tenerlas, muy válido el hacerlo, pero sí hacerlo de la forma más segura posible. Claro, además yo creo que los desfiles se conmemora la patria, y a la patria se le ama. Y qué mejor hacerlo que con todas las medidas de bioseguridad. Gracias, licenciado, por estar con nosotros, un gusto tenerlo. Gracias, Andrés. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches a todos en casa. Así es, y nosotros continuamos con más información, porque para este viernes 19 de agosto por la tarde se tiene previsto que se desarrolle la audiencia intermedia contra un grupo de agentes policiales acusados de la masacre que ocurrió en Tamaulipas, México, en contra de migrantes. El pasado lunes 8 y por 10ª ocasión se esperaba el desarrollo de la diligencia. Sin embargo, al momento de iniciarse la verificación de las partes procesales, se constató que no estaba presente uno de los abogados defensores de los imputados, ni tampoco se encontraban todas las víctimas indirectas, razón por la que se decidió reprogramar el proceso judicial. Este será el 11º intento para el desarrollo de la audiencia. En este proceso se acusa a 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOPES. Ellos son señalados de la muerte de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, hecho ocurrido en enero de 2021. El Ministerio Público en Tamaulipas los acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Asimismo, se busca una reparación digna a las familias de los guatemaltecos que perecieron en dicha tragedia, en la que se localizaron los 16 cuerpos baleados y carbonizados. Todos estaban en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo. Volvemos a hablar sobre la iniciativa de ley que ha causado polémica, la iniciativa de ley 6076, ya que un grupo de personas permanece en el palco diplomático del Congreso de la República a la espera de ser atendidas por la Junta Directiva para mostrar su desacuerdo con esta ley. En la sesión programada para este miércoles se tenía contemplado que el Pleno del Congreso de la República sometiera a votación el acuerdo para remitir a la Corte de Constitucionalidad la iniciativa de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército de Guatemala, identificada con el numeral 6076. Sin embargo, el orden del día no fue aprobado, por lo que ya no se pudo avanzar con este punto. Mientras se realizaba la discusión en el hemiciclo parlamentario,
un grupo de personas ingresó al palco diplomático, instalándose de manera indefinida en el lugar, esto como medida de rechazo a la propuesta. Previamente, la presidenta del Congreso dialogó con ellos. Hay una gran parte de la población que también está pidiendo que actuemos en defensa del patrimonio nacional, por ejemplo, y en defensa de vidas que han sido afectadas en las manifestaciones. Entonces acá no se está vedando ningún derecho a manifestar. Acá lo que se pretende es que los policías en un momento dado puedan defenderse. La recomendación es que lo mandemos a la CC y por eso lo estamos haciendo así. Así estamos procediendo porque la recomendación de nuestro departamento jurídico es que lo enviemos a consulta a la CC. Cualquier iniciativa de ley se pueden presentar enmiendas. Cualquier diputado, el diputado que no esté de acuerdo en cómo está una iniciativa planteada, presenta una enmienda y la sometemos ahí a votación, ¿verdad? Hacemos los procesos necesarios, que de eso se trata el Congreso. Aún tenemos más información acá en A la Medida. Cuando regresemos en tan solo unos minutos tendremos la información internacional. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre las últimas declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien habló este miércoles por primera vez a una audiencia latinoamericana y pidió a los gobiernos de la región cesar el comercio con Rusia como parte de las sanciones económicas por la guerra en Ucrania. Zelensky se había dirigido mediante videoconferencias a audiencias internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos, pero en esta jornada fue el turno de hablarle a América Latina. Zelensky inició su intervención con un relato sobre la situación ucraniana en materia de pérdida de vidas y económicas y luego respondió a preguntas. La videoconferencia fue organizada por la Universidad Católica de Chile y a la que se conectaron a la transmisión más de 300 universidades del mundo y varios medios de comunicación, según el rector de esta universidad chilena. Ante la pregunta sobre qué podían hacer los países de la región para ayudar a Ucrania, Zelensky respondió: